Ambiente, Territorio y Tecnología, un espacio radial adscrito al programa de Geografía de la Universidad de Córdoba, en coproducción con la Universidad Nacional de Costa Rica, la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano y Environment Technology Foundation. Dirige Jorge Villadiego Lorduí, docente del programa de Geografía. Escúchalo todos los lunes a las 9 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Unicórdoba Estéreo, Radio Universitaria. Cordial saludo a todos los oyentes de Ambiente, Territorio y Tecnología, su espacio radial adscrito al programa de Geografía de la Universidad de Córdoba. Hoy en coproducción con el doctor Fernando Ramírez Muñoz, docente investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica, y el doctor José Raquel Mercado Ojeda, miembro de la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano. Tenemos nuevamente una invitada muy especial, a la doctora Silvia Luna Meneses, quien hoy nos hablará de un tema bastante interesante, la exposición del manatí antillano a plaguicidas en el Caribe de Costa Rica. Un saludo para mi compañero Fernando, para José Raquel y un saludo de bienvenida a la doctora Silvia Luna. Un saludo para toda la radioaudiencia de este especial programa y gracias por estar presente. Muy buenas, un comedido saludo para todos ustedes y para la audiencia de esta importante emisora universitaria. Bueno, buenas, un gran saludo para todos los oyentes. Me encuentro muy contenta de estar acá el día de hoy. Doctora Silvia, bueno, hablando un poco de su investigación sobre la exposición del manatí antillano a plaguicidas en el Caribe de Costa Rica, ¿cuáles son esos plaguicidas que están afectando a esta especie y qué consecuencias trae consigo esa afectación o ese uso de plaguicidas en el hábitat del manatí? Este sistema lagunar ha sido estudiado por la Universidad Nacional, específicamente por el IRET, desde hace ya varios años, y ha realizado un monitoreo de aguas principalmente, en donde se ha determinado que sí, que efectivamente hay una presencia de residuos de plaguicidas. ¿Qué tipo de residuos de plaguicidas se han encontrado? Pues principalmente los asociados al cultivo del banano. ¿Y esto por qué? Pues porque el tipo de uso de suelo en las cercanías de este sistema lagunar justamente corresponden al monocultivo del banano, en el cual pues se hace un amplio uso de insumos agrícolas. Dentro de ellos tenemos también tenemos los plaguicidas. Y pues de manera más específica se hace un amplio uso de fungicidas e insecticidas aplicados en ciertas ocasiones de manera terrestre y en otras ocasiones de manera aérea. Y pues esto provoca aunque no sea deseada, una contaminación ambiental. ¿Por qué? Pues porque por las características de la zona también, las características del cultivo. ¿Cuáles características de la zona? Por ejemplo, a las altas precipitaciones, que provoca que haya escorrentía, que haya escurrimiento, digamos, de lo que son los plaguicidas aplicados al cultivo, que escurren hacia los canales de las fincas, y que esos canales pues van a llevar, digamos, a lo que son los cuerpos de agua, ¿verdad? Entonces, en este caso específicamente al río Madre de Dios. Entonces, los plaguicidas se van a transportar por este medio y van a terminar pues llegando algunos de ellos a lo que es la Laguna Madre de Dios, en donde pues se ubica esta población de manatís, y en donde pues se supone, ¿verdad?, que los manatís se van a estar viendo expuestos. Y bueno, también cabe destacar que además de la presencia del monocultivo del banano, pues también en las cercanías también existe la presencia de cultivos de amplias áreas de cultivo de arroz y de cultivo de piña, que también corresponden a monocultivos con un amplio uso de plaguicidas. Doctora Silvia, ¿tienen ustedes un censo de la población de manatíes en la zona de estudio?
y si hay un número de individuos ya afectados por los químicos estos, plaguicidas, fungicidas, insecticidas, y qué efectos causa sobre la salud de los manatíes. En Costa Rica, a nivel nacional, hablando a nivel nacional, no existen muchos estudios acerca de la descripción o caracterización de las poblaciones de manatís. Hace falta mucha investigación al respecto. Si bien es cierto, pues sí, se han hecho estudios en el pasado en donde se han determinado la cantidad aproximada de individuos a nivel pues nacional, y actualmente también se encuentran existen diferentes esfuerzos para llenar estos vacíos. Sin embargo, no, o sea, actualmente digamos, ni a nivel nacional existe un número que, pues, al menos que sea de mi conocimiento, que sea público, y pues en muchísima menor medida la población presente en la Laguna Madre de Dios, porque pues las poblaciones que sé que tienen proyectos de investigación son más que todas las asociadas a los canales de tortuguero y también a la población asociada al área de conservación de Barra del Colorado. Entonces no existe un número, o sea, no se sabe, no se conoce un número exacto. ¿Cuál podría ser la ruta de exposición de esos plaguicidas que se usan en las plantaciones al manatí? Bueno, esta pregunta es muy importante debido a que para intentar estudiar la exposición del manatí a los plaguicidas, pues en primer lugar es necesario comprender ese tipo de exposición y determinar cuáles son las rutas más relevantes por las que se podría haber afectado por los plaguicidas. Entonces, bueno, debido a que el manatí es un animal herbívoro que se alimenta estrictamente de plantas acuáticas, pues entonces el tipo de exposición que va a tener a las sustancias va a ser pues muy distinta a la del resto de mamíferos marinos, ¿verdad? Entonces en otros mamíferos marinos las metodologías empleadas y también las rutas bajo estudio pues van a tener que, digamos, que cambiar y mutar un poco para implementarlas en el manatí, ¿de acuerdo? Entonces en el caso del manatí, las rutas más relevantes que se determina que son las más relevantes corresponden a la ruta de exposición oral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Por ingesta de alimento y por ingesta también de agua, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Pues esto se debe a que las macrófitas, que son las plantas acuáticas, son ampliamente conocidas como por ser fitorremediadoras, digamos, o de manera más sencilla, son muy utilizadas para en la industria, digamos, para la limpieza de aguas residuales, o sea, para remover químicos y contaminantes en aguas residuales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que tienen una alta capacidad de absorción y de adsorción de contaminantes del agua. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que justamente si las plantas van a estar constantemente absorbiendo o adsorbiendo los contaminantes del medio y que el manatí va a estar ingiriendo estas plantas y de una manera que las va a estar ingiriendo de una manera con una tasa muy alta de ingesta de estos organismos, pues entonces podemos pensar o podemos asumir, podemos adelantarnos a determinar que sí, que efectivamente puede haber una exposición importante por medio de esta ruta. Ok, entonces estamos pensando en que el manatí antillano, a diferencia de otro tipo de manatí, es de agua dulce o salobre y consume plantas acuáticas que no crecen en fondo marino. Sí, claro, bueno, el manatí antillano es una especie de mamífero marino herbívoro, estrictamente herbívora, o sea que se alimenta únicamente de plantas, y específicamente la población que se encuentra en la Laguna Madre de Dios se va a estar alimentando únicamente de plantas flotantes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que son plantas que flotan en la superficie del agua. ¿Y por qué?
porque debido a las condiciones ambientales de la laguna, en este caso, o sea, que presenta aguas un poco turbias, estas condiciones no permiten que haya crecimiento de plantas sumergidas, digamos, ¿verdad? O por ejemplo, como de pastos marinos. Entonces, el manatí no va a tener este tipo de plantas disponibles para alimentarse de las mismas. Entonces, sí, efectivamente, se va a estar alimentando únicamente de plantas, de macrófitas flotantes. Y pues sí, el manatí va a estar residiendo, va a preferir, está demostrado que prefiere ambientes de agua dulce, que va a preferir también ambientes tranquilos, por lo tanto prefiere canales, lagunas poco profundas, entre alrededor de unos 2 a 5 metros de profundidad. Y bueno, sí, como les mencionaba, el tema de que haya un buen acceso a alimento, que haya una amplia disponibilidad de plantas para que el manatí se pueda alimentar, porque justamente tiene que cumplir un requerimiento calórico pues alto diario. Entonces el manatí va a tener requerimientos muy específicos acerca pues para la selección de su hábitat, ¿verdad? En donde va a preferir ambientes y aguas tranquilas, por ejemplo como canales, como lagunas, también ambientes poco profundos que ronden entre los 2 y los 5 metros de profundidad. Va a preferir aguas cálidas que ronden los 27 grados centígrados aproximadamente, y ambientes en los que haya buen acceso a la alimentación, a la disponibilidad de alimento, pues ya que tiene que cumplir su requerimiento calórico, y para esto debe ingerir pues altas tasas de alimento. Doctora Silvia, ¿qué se está haciendo para mitigar los efectos de los contaminantes sobre los ecosistemas de los manatíes? Bueno, actualmente no, la verdad es que no existen muchos esfuerzos asociados a lo que son los plaguicidas y los manatíes. Existen iniciativas para la conservación de los manatíes a nivel general. En Costa Rica, pues el manatí se encuentra catalogada como especie en peligro de extinción, y se encuentra protegida por la Ley de Conservación de Animales Silvestres. A su vez también existen iniciativas o sea, que estudian lo que es la salud del manatí y que intentan caracterizar también las poblaciones presentes. Sin embargo, como les decía, asociado a lo que son los efectos de los plaguicidas en los manatíes, a nivel nacional no existen mayores iniciativas. Entonces, pues es un vacío que es importante llenar. Doctora Silvia, ustedes en el estudio que están realizando han hecho algunas pruebas de laboratorio de concentraciones de pesticidas en agua o de concentraciones de pesticidas en el tejido de los manatíes. Sí, claro, actualmente nos encontramos monitoreando los niveles de residuos de plaguicidas en agua, y también a su vez los niveles de residuos de plaguicidas presentes en las macrófitas que conforman la dieta del manatí en la Laguna Madre de Dios. Es importante mencionar que la dieta del manatí ha sido estudiada para los individuos en Costa Rica, ya ha sido estudiada en el pasado. Entonces, con base en esta dieta y la disponibilidad de estas especies en la Laguna Madre de Dios, es que se realiza este esfuerzo y se seleccionan lo que son las especies para muestrar y para posteriormente analizarlas para presencia de residuos de plaguicidas. Doctora Silvia, ¿ustedes han encontrado algunos residuos en esas pruebas clínicas que han hecho, en esos exámenes, en esas muestras de agua, de pesticidas? Sí, claro, bueno, a raíz de este análisis de las muestras de agua y de macrófitas, se ha determinado que sí, que existen residuos de plaguicidas en ambas matrices. En las muestras de agua se han encontrado al menos 18 plaguicidas, mayoritariamente asociados al cultivo del banano, específicamente del tipo de organofosforados, que en su mayoría son insecticidas, también con azoles, que son fungicidas, y también del grupo de las triacinas, ¿verdad? En su mayoría herbicidas.
Dentro de las macrófitas se han encontrado residuos de plaguicidas igual, no pues en menor concentración, pero se han encontrado al menos 21 sustancias y de igual forma, igual que las sustancias encontradas en agua, mayoritariamente asociadas al cultivo del banano. Y las sustancias encontradas en las macrófitas cumplen con la característica que justamente son sustancias que tienen una afinidad grande a lo que son los lípidos o las grasas. Esta situación tiene lógica debido a que de manera teórica se tiene como esta percepción, digamos, o sea, que el tipo de sustancias que van a estar, o sea, que van a tender a ser absorbidas o absorbidas por las macrófitas van a ser las que tengan más afinidad a los lípidos. Y bueno, de igual forma también se han encontrado muchos insecticidas y fungicidas en esta matriz. Doctora, ¿existe medidas o ustedes con los resultados de su estudio van a presentar o a proponer algunas líneas de acción para la mitigación de estos impactos ambientales en los ecosistemas de los manatíes o en el hábitat de los manatíes para frenar esos contaminantes derivados de los pesticidas? Bueno, en primer lugar, una de las recomendaciones que nacen a partir de este estudio es justamente promover una investigación con mayor profundidad. Este estudio que se está realizando es de tipo indirecto, por así decirlo. Esto debido a que los estudios que tienen que ver con mamíferos marinos deben ser bastante conservadores, ya que en este caso específicamente la especie justamente se encuentra en peligro de extinción. Entonces, pues lo recomendable en su momento fue comenzar, digamos, desde un nivel un poco bajo y desde un nivel un poco indirecto, ¿verdad? Comenzar a estudiar, a ver de manera conservadora, sin que sea un estudio muy invasivo con respecto al manatí. Por ejemplo, invasivo me refiero a captura, toma de tejido del manatí, todo esto, ¿verdad? Toma de muestra de tejido, etcétera. Pero justamente se desarrolló de esta forma pues porque es una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Sin embargo, los resultados que nos arroja este estudio nos indica que sí, que posiblemente, o sea, que es claro que sí existe una exposición de los individuos presentes en esta laguna a plaguicidas, y que sí, que efectivamente se requieren mayores estudios, tal vez que sean un poco más, que vayan en un nivel mayor, que se continúe con el monitoreo. Ya sea de las matrices de agua, igual también de las plantas a las que se encuentra pues expuesto, pero también que se comience también incluso con otros contaminantes, ¿verdad? Que se estudien otros contaminantes, como en este caso pueden ser los metales, a los cuales también se puede encontrar pues bastante expuesto. Entonces es otra línea de investigación que se podría dar, que es bastante relevante. También se recomienda que haya un buen involucramiento de lo que es la comunidad, ¿verdad? Que haya una educación de la comunidad acerca de la conservación del manatí, que haya también una concientización, ¿verdad? Porque no solamente estamos hablando, o sea, lo que son las amenazas y las amenazas para esa especie no funcionan de manera aislada. Siempre todas las variables van a estar combinados, ¿verdad? En su momento. Entonces, por ejemplo, la presión de la degradación de su hábitat, ¿verdad? Por contaminación, la presión de colisiones con botes a motor, o sea, todo esto va a actuar de manera conjunta y va a generar una presión grande sobre el manatí y por lo tanto sobre las poblaciones. Entonces es importante atacar, digamos, no solamente el tema de plaguicidas, sino todas las otras variables y todas las otras amenazas. Por eso, como les decía, también es importante involucrar a lo que son las comunidades locales, a la gente local.
y pues también claramente y no menos importante a lo que son pues las empresas, las grandes empresas dueñas de pues de estos monocultivos, ¿verdad? A quienes claramente se les debe poner digamos un alto y un control también. Entonces pues también tenemos que se deben crear mejores leyes y aplicar de una mejor forma, digamos, las leyes y tener mejores controles. Doctora Silvia, ¿cómo percibe la comunidad el efecto que están causando sobre el ecosistema de los manatíes? Bueno, específicamente esta comunidad, la asociada a la Laguna Madre de Dios, es una comunidad pues muy pequeña y gran parte o una sección de la población se encuentra relacionada con lo que es el turismo. Entonces, pues ellos claro que promueven, digamos, lo que es la conservación, ¿verdad? Porque porque tienen esa mentalidad y ese nivel de conciencia, pero también pues porque les beneficia claramente, ¿verdad? Que hayan manatís en la zona. Entonces ellos lo perciben de manera positiva su presencia, intentan al menos una sección, pues claro que intenta cuidarlos, ¿verdad? Y conservarlos, por así decirlo, pero sí dos aspectos importantes, que tal vez aquí quien ejerce la mayor presión sobre esta población, ¿verdad? Como les decía anteriormente, son los monocultivos, que están aguas arriba, o sea, kilómetros y kilómetros arriba, y que justamente no son personas locales, ¿verdad? Entonces, como les decía antes, sí es necesario empoderar a las comunidades, ¿verdad? Porque ellos son los que están ahí. Sin embargo, sí también es necesario atender la situación pues desde un poco más arriba, ¿verdad? Porque este tipo de personas dueñas de estas compañías pues se manejan en esferas distintas, ¿verdad? Y como les digo, se debe atender de manera distinta. Doctora, este estudio que ustedes están realizando, ¿piensan replicarlo en otros territorios del Caribe costarricense? En este momento, pues no hay planes al respecto. Sin embargo, sería una excelente opción hacerlo. ¿Y hay algún marco político que apoye el uso de plaguicidas frente al tema de los efectos en este tipo de hábitat de los manatíes? Bueno, pues claro que sí, porque el manatí se encuentra catalogado por el país como una especie en extinción y pues por lo tanto se encuentra dentro de la Ley de Conservación de Vida Silvestre número 7315, en donde justamente los cataloga como en peligro de extinción. Y pues también esta zona se encuentra dentro de un área protegida, por lo que en teoría pues debería ser lo que se encuentre dentro, ¿verdad? Debería ser protegido y regulado. Bueno, doctora Silvia, el tiempo en radio es muy corto. Le agradecemos por participar nuevamente en el programa y esperamos contar con su presencia en un futuro. Bueno, muchas gracias por el espacio del día de hoy. Un gran saludo a la radio audiencia y nos esperamos pronto. Muchas gracias, doctora Silvia, por compartir este espacio con nosotros.
Ambiente, Territorio y Tecnología, un espacio radial adscrito al programa de Geografía de la Universidad de Córdoba, en coproducción con la Universidad Nacional de Costa Rica, la Asociación de Geógrafos del Caribe Colombiano y Environment and Technology Foundation. Dirige Jorge Villadiego Lorduí, docente del programa de Geografía. Escúchalo todos los lunes a las 9 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Unicórdoba Estéreo, Radio Universitaria.